Come on. For the Lord God Almighty reigns on this day, in this place. Tú puedes hacer una donación para ayudar a los niños de St. Jude Children's.
Bendito Dios, bendito sea Dios. Bueno, es un privilegio grande de parte de Dios en esta bendecida noche que Dios nos ha regalado, ya que cada día son nuevas sus misericordias y estamos más que agradecidos con Dios por su bondad, por su fidelidad que Dios tiene, que Él nos los ha soltado. Él está siempre pendiente de nuestras vidas. Dice la Biblia que Él nunca Él va a suplir todas las necesidades que nosotros tenemos. Es un Dios lleno de bondad y Él conoce las necesidades que nosotros tenemos. Es un enorme privilegio poder saludarles en esta hora de la noche y iniciando un nuevo año con el pie derecho, adelante siempre, continuando en la obra que Dios nos ha dado, en la misión, porque es una obra que Dios nos ha dado, por lo cual no tenemos por qué retroceder ni dejarla abandonada. Porque la Biblia dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Dios anda buscando de hombres dispuestos, de personas dispuestas que le sirvan a Él para llevar a cabo su obra.
Y bueno, pues damos gracias a Dios por este momento. Vamos a meditar esta noche en la palabra de Dios. Vamos a deleitarnos en lo que Dios nos trae, porque cada día Dios nos trae una palabra diferente. No todo lo que Dios pone en nuestros corazones es lo mismo, no. Muchas veces Dios trae palabra de exhortación. Muchas veces Dios trae palabra de aliento, palabra de ánimo. Es lo que nosotros muchas veces necesitamos. Y hoy vamos a hablar de dos personajes de la Biblia que de mucho relato para nuestra vida. Pongamos mucha atención a lo que Dios nos va a hablar. Prestemos atención a lo que Dios va a hablar y cómo Dios realmente pone personas para bendecirnos. Amén. Y vamos a hablar de el profeta Elías y la viuda de Sarepta. Vamos a hablar de estos dos personajes que realmente es muy sorprendente lo que esta mujer hizo con Elías. En la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta que realmente Dios pone personas para bendecirnos. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice en su letra. Primera de Reyes 17:8 dice: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta, si de Sidón, y allí mora allí. Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él le llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, a él le volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y él respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solo mantén un puñado de harina. Tengo en la tinaja y un poco de aceite y una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no muramos, dejemos morir. Y Elías dijo: no temas, y Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como ha dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo.
porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Pues de estas cosas aconteció que, cuyo enfermo el hijo del ama de la casa, y de la enfermedad que fue tan grave que no quedó el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde estaba y lo puso sobre su cama. Y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y dio a su madre y dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdadera en tu boca. Bendito Dios. Bendito Dios. Dice la Biblia que en ese lugar dice que Dios, que por la maldad que había en ese lugar de Israel, dice que Dios cerró los cielos para que no lloviera por 300 años. Dice que había una sequedad terrible, que no llovía y la gente estaba muriendo de hambre por la maldad que había en ellos. Entonces dice la Biblia que sucedió todas esas cosas, que Elías cerró los cielos por 300 años. Nos imaginemos nosotros de que Dios nos cierre los cielos por 300 años, de que no haya lluvia, que no haya alimento en nuestra casa, que no haya provisión. Nosotros perecemos y morimos. Pero era por la desobediencia de ese pueblo de que Dios castigaba a esta gente. Mas sin embargo, más adelante dice la Biblia que la viuda de Sarepta dice que era de la región
del Líbano, de Sarepta. Dice que ese lugar era un lugar pagano, que adoraban a otros dioses. Pero más sin embargo dice la Biblia de que Dios le habló a Elías que pasara por ese lugar, que allí había una mujer que se llamaba la viuda de Sarepta. Entonces dice la Biblia que lo hizo tal como Dios le dijo a este profeta. Y dice que cuando él llega al lugar, dice que le dijo a Elías que le preparara un vaso de agua. Y vino la mujer, dice que le dio el vaso de agua. Pero ya Elías ya llevaba la intención. Elías ya estaba probando el corazón de esta mujer. Y dice la Biblia que le trajo el vaso de agua y de ahí le dijo él que le preparara un pan horneado en las brasas, bajo la ceniza. Y él le dijo, solo tengo un puño de harina en mi casa, es lo último que tengo, y si te doy esto vamos a perecer. Fue la respuesta que él le dio a Elías. Mas sin embargo, Elías le dijo que se lo preparara. Y vino ella, se lo preparó y le trajo el alimento. Y ella le dijo, pero si yo te hago esto, es lo único que yo tengo. Es la única provisión que hay en mi casa. No tenemos alimento. Porque era un momento de que dice la Biblia de que Dios había cerrado los cielos, que no llovió por 300 años. Dice que la gente moría, mucha gente moría de hambre, de sequía. Y dice la Biblia que lo hizo tal como Elías le había dicho. Y luego dice la Biblia que en esa casa no cesó el alimento, no cesó la harina ni el aceite. Dios se lo multiplicó a esta mujer. Hubo sobreabundancia en ese lugar. Pero más adelante dice la Biblia que luego más adelante dice que ella tenía un niño. Y desde que Elías llegó a ese lugar, el niño comenzó a enfermarse y le dijo a ella que por qué él había venido a ese lugar a castigarla, en otras palabras. Mas esta mujer no entendía el plan que Elías llevaba, no entendía el plan que Dios iba a hacer en esta mujer. Y él le dijo, has venido a este lugar y mi hijo está muriendo de fiebre. Mi hijo está muriendo de fiebre. Y luego Elías vino y cuestionó a Dios que por qué él estaba castigando a esta mujer con su hijo. Pero más adelante dice la Biblia de que Elías tomó al niño en sus brazos y clamó a Dios y le dijo que tuviera misericordia de ese niño, que por qué él estaba permitiendo eso. Y el niño fue sanado, y la respuesta de esta mujer fue y le dijo, sí, realmente tú le sirves al Dios verdadero. Si realmente tú adoras
al verdadero Dios. Y ella era una inconversa. Pero ¿por qué Dios hizo todas estas cosas? ¿Por qué Dios permitió que Elías fuera a este lugar a que ella le sirviera un pedazo de pan, siendo una mujer que no tenía nada, absolutamente nada, que la harina iba a cesar? Que la harina iba a dejar de cesar, que ya no tenía más provisión en su casa. ¿Por qué no fue al revés de que Elías le llevara provisión a esta mujer, sino que Dios le habló diciéndole que allá había una mujer quien ella le iba a dar ese pedazo de pan? Y realmente esta palabra, mi amigo, nos da una lección. Que esta mujer, siendo una mujer que no tenía nada, pero logró activar su fe en ese instante. En ese momento logró conectar su fe con Dios. Y dice la Biblia que en ese lugar nunca hizo falta el aceite y el pan. Nunca hizo falta nada de lo que esta mujer necesitaba. Pero había algo importante, de que Elías llevaba la unción del Espíritu Santo. Y dice que ese lugar fue bendecido, porque le abrió las puertas a una bendición. Y nunca le faltó nada a esta mujer. Y ella pudo alimentar a Elías. Es un acto de bondad, amigo. Es un acto de bondad que nos da una lección a nosotros en estos tiempos. De que pudo haber Elías llevado la provisión a esta mujer, pero fue al revés, porque sabía de que Dios a través de Elías le iba a dar la abundancia y la bendición. Esta palabra, amigo, nos da una lección. Que nosotros tenemos que ser personas bondadosas. De poder sentir el dolor de los demás. De poder ver que cuando alguien está necesitando algo, poder sentir el dolor de esa persona que realmente está pasando. Y que no sea que esa persona que está atravesando el proceso, el sufrimiento, nos dé a nosotros, sino que sea lo contrario, que nosotros le demos a esa persona. Que sea lo contrario. Entonces dice la Biblia de que la bendición nunca faltó en ese lugar. Muchas veces Dios de esta forma nos va a probar con pequeñas cosas. Dios va a probar nuestro corazón a ver qué tan grande es el corazón que nosotros tenemos para dar. Porque en las pequeñas cosas, en los pequeños actos que Dios mira, que nosotros hacemos,
ahí es donde va a venir la bendición. Ahí es donde va a venir la abundancia. En pequeñas cosas que nosotros empezamos a hacer para Dios, ahí es donde van a comenzar a suceder las cosas. Porque Él conoce nuestro corazón. Pero ¿por qué Dios permitió todas estas cosas? Porque a través de Elías, como te lo repetía, a través de Elías, la bendición iba a llegar a esa casa. Y de esta misma forma, amigo, Dios va a poner personas en tu caminar que tienen esa bendición para tu vida, que tienen esa palabra, que tienen esa autoridad, que quieran impartirte esa bendición a tu vida, pero tú no la quieres recibir, tú no la quieres recibir en tu corazón. Dios quiere darte tantas cosas. Dios quiere darte, bendecirte, porque la bendición no simplemente es dinero. Dios te quiere bendecir a través de otras cosas, amigo. Dios te va a poner personas para que te hablen de la palabra de Dios, para que esa bendición llegue a tu casa, para que la bendición se siga impartiendo. Y esta mujer era una inconversa y creyó en Dios. De esta misma forma es como Dios nos habla a nosotros. A través de otra persona, Dios pone y siembra una palabra en tu corazón y viene y te la comparte. Pero ya depende cómo esté tu fe, cómo esté tu corazón. Porque esta mujer fue una mujer que abrió su corazón a Elías, y a través de Elías ella pudo recibir su bendición. Las bendiciones, amigos, muchas veces no son solo dinero, no son solo abundancia. Las bendiciones muchas veces es cuando alguien te imparte una palabra, cuando alguien quiere impartirte de la bendición que Dios le ha dado. Pero la gente no entiende este punto. La gente no entiende este punto a donde Dios te quiere llevar, amigo. A donde Dios te quiere llevar es que Dios quiere enviarte a alguien para darte esa palabra. Para que esa palabra llegue a tu corazón. Para que esa palabra la atesores en tu corazón. Y mañana te recuerdes lo que Dios te habló. Lo que realmente Dios estaba tratando de hacer en tu vida. Pero si no abres tu corazón a la bendición que Dios quiere darte, a lo que Dios quiere multiplicarte en tu vida, puede ser que la bendición sea, amigo. La bendición que Dios quiere darte es esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad que en cualquier momento va a llegar la provisión de Dios. Pero no podemos ver estos puntos. No podemos entender cómo es que Dios trabaja, a qué profundidad Dios trabaja. Esta mujer le abrió las puertas al poder de Dios. Cuando tú le abres la puerta a la bendición de Dios, cuando tú le abres la puerta a la bendición de Dios, le estás abriendo puertas que ángeles lleguen a tu casa. Pero muchos no ven lo que Dios ha depositado en nuestro corazón. Mucha gente no ve desde el interior lo que Dios quiere darte. Dios quiere darte esa provisión. Tal vez le estás pidiendo un milagro a Dios. Tal vez le estás pidiendo un milagro de sanidad de tu vida. Y todavía no ha llegado a esa provisión. Todavía no ha llegado a tu vida. Dios trabaja de esta forma. Dios envió a este hombre
y probó el corazón de esta mujer, porque sabía que a través de Elías la bendición se iba a impartir en su casa. Pero la bendición Dios no se la va a dar a cualquiera. La bendición Dios no la va a impartir en cualquiera que no tenga preparado su corazón, que su corazón no reciba lo que Dios quiere darle. Y cuando la provisión de Dios viene y esa persona la desecha, la aparta, la bendición de Dios se aparta y nos volvemos necios y tercos. Y Dios siembra un espíritu de confusión en nuestra mente, porque la bendición no se la va a dar Dios a cualquiera. La bendición Dios se la va a dar a aquel que realmente Dios ya conoce su corazón. Así es como Dios trabaja, amigo. Así es como Dios quiere darte la bendición a través de alguien más. Muchas veces Dios te va a poner personas que te van a bendecir y tú ni en cuenta que Dios está usando a esa persona. Así es como Dios trabaja. Así es de la forma en que Dios trabaja. Para que la bendición llegue a tu vida, amigo, tú tienes que abrir tu corazón. No tienes que cerrarle las puertas a Dios. Si tú quieres recibir tu milagro, tú tienes primeramente que activarte y creerle a Dios. Dios te va a probar. Dios te va a procesar. Pero eso es lo que la gente no quiere entender, cómo Dios trabaja. Porque la gente se vuelve necia en su propia necedad. Y cuando la gente se vuelve necia, los procesos son más grandes. Cuando la gente se vuelve necia y no entiende Dios, les da con la vara una y otra vez. Y ahí Dios los va a tener dándoles con la vara hasta que llega el momento de que Dios deja de hablar y se aparta. Porque Dios, amigo, no trabaja con gente necia que no entiende qué es lo que Dios quiere dar. Dios trabaja con gente que realmente le han creído y han abierto su corazón. Dios no trabaja con insensatos, amigo. Dios trabaja con gente que han sabido conectarse, han sabido entenderse con Dios. Dice la Biblia que Dios cerró por 300 años ese lugar, que no llovía. Dice que la gente moría de hambre. Y la bendición no llegaba. Hasta que Elías declaró una palabra y dice la Biblia que los cielos se abrieron. Muchas veces las bendiciones no van a llegar a nuestra vida, amigo, por la desobediencia que hay en nuestro corazón, por la desobediencia que hay en nuestra vida. Las bendiciones no llegan, las bendiciones se apartan. El cielo se cierra. Y vemos que las oraciones que nosotros le pedimos a Dios no suben hasta arriba, porque Dios sabe que nosotros estamos en desobediencia. Ahí es donde viene el castigo de Dios. Ahí es donde viene la reprensión de Dios. Y comenzamos a cuestionarlo. Comenzamos a preguntarle por qué me están sucediendo todas estas cosas. ¿Por qué me está yendo de mal en peor? Pero nosotros no le damos cabida a la bendición que Dios quiere proporcionar en nuestra vida. Dios, amigo, Dios quiere implantarte.
Dios quiere transmitirte esa bendición a través de alguien más. A través de alguien más la bendición puede llegar a tu vida. Y la mejor bendición es, amigo, que tú recibas a Cristo en tu corazón, que ya no vivas una vida sin Dios, apartada de Él. Esa es la mayor bendición. Por eso es que Dios está interesado, amigo, en darte esta provisión, en darte de ese aceite, darte de esa harina, el aceite, amigo, el aceite que es que representa la pureza y del corazón, y es el Espíritu Santo. Por eso no lo vas a entender, no lo vas a conocer hasta que tú dejes que la bendición entre en tu vida. Hasta que tú no entiendas lo que Dios quiere hacer en tu vida, los vamos a mantener al margen y los cielos se cierran. La bendición puede ser que Dios te saque de donde estás metido. Que Dios te saque de ese lodo cenagoso donde estás metido. Que Dios te saque de donde te encuentras, de ese pozo de la desesperación. Pero Dios usa a personas para que te lleven, que te quieren proporcionar esta bendición. Dios no va a usar a cualquiera. Dios va a usar a personas que realmente Él las ha preparado, las ha capacitado. Que Dios ha preparado su corazón. Dice la Biblia que el hijo de esta mujer estaba muriendo. Mira cómo las pruebas pueden llegar de un momento a otra a nuestra vida. Dios permitió esa prueba en el hijo de esta mujer porque Él sabía de que Dios iba a usar a Elías para que sanara al niño. Y Dios permitió estas cosas en el momento exacto, cuando la bendición había llegado a la casa de esta mujer. Entonces dijo, es el momento de que yo le haga creer a ella que realmente yo soy el Dios Todopoderoso y que puedo hacer milagros. Esta era una mujer inconversa. Dios puede permitir una situación en cualquier momento en tu vida, amigo. Para que alguien más Dios lo use. Y que tú creas lo que realmente Dios hace. Porque esa es la forma de que Dios trabaja. Por eso Dios permite procesos en personas. Por eso es que Dios permite los procesos en las personas para que los demás crean lo que Dios va a hacer a través de esa persona. Para que Dios crea que Dios se va a glorificar en la vida de esa persona y los demás van a reconocer que Dios lo que estaba tratando de hacer es de manifestarse en la vida de las demás personas. Pero tú no estás preparado todavía para recibir lo que Dios quiere darte. Porque si estuvieras preparado desde el momento, entendieras lo que Dios te habla día tras día. Y no tuvieras tus ojos cerrados, tus ojos atados. Y te dieras cuenta lo que está alrededor de todas las cosas que estás haciendo, que están incorrectamente. Pero Dios quiere hacerte entender. Dios te va a hacer entender
que tienes que comprender de que Él es un Dios todopoderoso, amigo, que Él es un Dios santo y que Él no puede habitar ni caminar con alguien que no obedece cuando nosotros hemos desviado nuestro corazón. Cuando nuestro corazón se ha apartado y miramos las situaciones que están a nuestro alrededor, pero nosotros las hacemos, las desconocemos. Nosotros pasamos por alto todas estas cosas. Y por eso trompezamos, mi amigo. Por eso es que nosotros trompezamos cada momento de nuestra vida, porque no hemos sabido en dónde está la bendición, quién es el que te quiere proporcionar esa bendición. La bendición no va a llegar de cualquier persona. La bendición va a llegar de alguien que realmente le ha creído a Dios y lo ha procesado y ha sido procesado. Pero muchos desconocen la bendición de Dios. Muchos no quieren obedecer lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Y quieren llevar esa carga en su espalda. Quieren cargar con esa carga en sus hombros. Quieren cargar con esas cargas en sus espaldas y no se dan cuenta que realmente Dios ya dejó de hablarles. Y no se dan cuenta de que Dios hace tiempo que ya los abandonó y ya dejó de hablarles. Cuando no es el momento, amigo. Desde el momento de que Dios nos habla a través de su palabra y nos dice que no sigamos cometiendo ese error, que no permitamos ese error en nuestras vidas. Pero nosotros lo pasamos por alto. Nosotros no queremos recibir lo que Dios quiere darnos. Nosotros rechazamos lo divino por lo terrenal. Nosotros rechazamos el consejo de Dios y le cerramos el corazón a Dios. Entonces vivimos una vida trágica, una vida desordenada, una vida sin propósito, donde el que hace estragos es Satanás. Donde Satanás es el que está haciendo estragos en tu vida, en tu familia, pero tú no quieres que la bendición se te proporcione a través de alguien más. Y esto es lo que está sucediendo. Esto es lo que está sucediendo, amigo. Esto es lo que está sucediendo en estos tiempos. De que Dios les habla una y otra vez. De que Dios les habla, pero no obedecen. Dios cerró los cielos de este lugar. ¿Y por qué Dios cerró los cielos? Porque dice la Biblia que en este lugar adoraban a los Baales, idolatraban otros dioses. Entonces, cuando nosotros cambiamos nuestro corazón, cuando nosotros desde el momento que decidimos sacar a Dios de nuestro corazón, entonces van a venir los azotes, van a venir las dificultades a nuestra vida, van a venir las situaciones. Entonces, cuando comienzan a suceder todas estas cosas y tenemos a Satanás encima, que ya no soportamos las opresiones, entonces que sí queremos buscar la ayuda de Dios y el consejo de los demás, pero ya Dios ha dejado de hablar. No permitas estas cosas, mi amigo.
No las permitamos. Entonces va a venir el momento de que Dios va a decir hasta aquí nomás. Entonces va a venir el momento de que Dios va a decir hasta aquí nomás. Ya fue suficiente lo que yo he hablado, a través de mi palabra, pero no obedecen, no quieren obedecer. Cuando Dios te quiere proporcionar la bendición, amigo. Cuando Dios quiere proporcionarte esa bendición en tu casa, que esa bendición nunca se aparte. Y la bendición es, amigo, que tú dejes entrar a Dios a tu vida, a tu corazón. Que tú hagas un aposento en tu casa. Que tú le permitas a Dios que habite en tu casa. Esa es la mejor bendición. Que Dios habite en tu corazón. Si tú logras estas cosas en tu vida, ya lo lograste todo, amigo. Y la bendición va a venir poco a poco. Imagínate que Elías era un hombre que cerraba los cielos. Dice la Biblia que hacía que cayera fuego del cielo y quemaba a sus enemigos. Y en un momento él estaba pasando hambre. Tú puedes pensar que cuando nosotros estamos en las cosas de Dios, todo es color de rosa. Cuando es lo contrario. Dios permite procesos, amigo, en nuestras vidas también. Elías, dice la Biblia, que cayó en depresión. Dice la Biblia que Elías dice que cayó en depresión y se fue a esconder a una cueva en un palo de enebro, porque lo andaban buscando para matarlo. Y Dios, dice la Biblia, que lo llamaba y le decía de dónde estaba. Lo llamaba por su nombre. Y él estaba escondido en una cueva. Y fueron hombres de que Dios usó. Nosotros también pasamos dificultades, amigos, pasamos por procesos, por sufrimiento, pero eso la gente no lo nota. Pero ¿qué fue lo que Dios hizo? ¿Qué fue la mayor bendición que Dios hizo? Cuando vio que Elías estaba en depresión en ese lugar, entonces dice la Biblia que él envió cuervos a ese lugar, envió cuervos y le llevaron la provisión y el alimento. Dice que los cuervos le llevaron carne. Y Dios le dijo a Elías que comiera porque le esperara un largo camino. Probablemente Dios permitió esas cosas, que Dios parara donde estaba esta mujer. Y dice la Biblia que Elías tuvo varios tiempos en ese lugar. El apóstol Pablo dijo que él sabía vivir en la abundancia y en la escasez. Pero lo extraño es que nosotros los seres humanos, cuando comenzamos a pasar dificultades, entonces le decimos a Dios, ya no voy a continuar más. Tu provisión se ha detenido. Dios, amigo, quiere que nosotros sepamos seguirlo a Él cuando hay abundancia y cuando no hay,
cuando no tenemos alimento y cuando tenemos. Eso es lo que Dios hace, amigo. Eso es lo que Dios hace a su momento. Eso es lo que Dios hace. Pero honestamente, el hombre no quiere recibir nada de Dios. El hombre no quiere recibir nada de lo que se llama nada de Dios. Porque tal vez Dios te ha provisto todas las cosas. Y por eso dices que no necesitas de Dios. O en el momento Dios te proporciona todas las cosas. Dios te da toda la bendición, pero desde el momento que Dios te da toda la bendición, tú decides apartarte de Dios, tú dejas a Dios. Entonces todo lo que Dios te ha dado se va para abajo. Dios te quita todo, porque Dios te puede dar muchas cosas, pero desde el momento que tú lo dejas a Él, la bendición se aparta. Desde el momento que tú decides sacar a Dios de tu corazón, mi amigo, Dios, las bendiciones se desaparecen. Porque desde el momento que nosotros desconectamos la relación con Cristo, las bendiciones se van y comienzan a venir las plagas. Comienzan a venir las plagas de Egipto a nuestras vidas. Cuando nosotros no tenemos un corazón correcto como el que Dios quiere, el enemigo te va a mantener confuso, te va a mantener que vivas una vida mediocre, te va a mantener engañado. Pero Dios no quiere eso, amigo. Dios no quiere eso para nuestra vida. La mayor bendición que tú puedes dejar entrar a tu corazón es que recibas a Cristo en tu corazón. Esa es la mayor provisión. Porque desde ese momento Dios va a suplir todas las cosas que tú necesites. Dios no te va a dejar pasar hambre. Dios no te va a dejar pasar dificultades, mi amigo. Dios va a proveerte lo que tú necesitas. Dios te lo va a proveer. Porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Dios lo va a hacer. Pero Dios primero mira tu corazón. Dios primero mira tu corazón cómo está. Si tu corazón está preparado para recibir lo que Dios quiere darte, Dios te lo va a dar. Pero si tú no estás preparado, Dios no te lo va a dar. En ningún momento Dios te lo va a dar. Si no estás preparado para recibir las bendiciones que Dios quiere darte, y las rechazas y las desechas, y el enemigo te va arrastrando, el enemigo cada día te va arrastrando de regreso. El enemigo ya te tomó nuevamente, ya te tomó.
porque no estás listo para recibir lo que Dios quiere darte. Entonces automáticamente viene Satanás y te roba la bendición, te roba la palabra que Dios deposita en nuestro corazón para impartírtela. Viene Satanás y te la roba. ¿Y qué es lo que él hace? Él te mantiene aislado y confuso. Y cada día va retrocediendo para atrás. Y cada día Él te va haciendo que retrocedas para atrás, para un mundo de oscuridad, para el mundo de las tinieblas. Y cuando vienes a recapacitar, ya Él te tiene bien atrapado. Y lo más triste, que la muerte puede venir en cualquier momento a tu vida. Si no estás listo para recibir la bendición de Dios, es mejor que ni conozcas a Dios. Pero si realmente ya estás preparado para recibir lo que Dios quiere darte, tienes que doblegarte, tienes que quebrantarte delante de Él. Porque Dios puede darte la bendición, mi amigo. Dios puede darte la bendición. Pero si Dios te da la bendición y tú la desperdicias, si Dios te da la bendición y tú no la aprovechas, si Dios te da la bendición pero tú lo que haces es pisotearla, es hacer de la bendición un juego, eso sí lo pagaremos caro. Porque Dios sabe a quién le da la bendición. Dios sabe en quién ha confiado. Dios sabe la persona, Dios sabe en quién ha confiado. Dios sabe la persona que ya la ha preparado. Pueda que tengas la bendición, amigo. Pueda que tú ya tengas la bendición. Pero no sabes cómo llevarla. Pero estás confuso. Le diste un espacio a Satanás y él te la arrebató. Dejaste un espacio abierto y Satanás te arrebató la bendición de Dios. Porque Dios, amigo, Dios puede dar la bendición. Él nos puede dar tantas cosas, pero en un debido momento también Satanás está presto para quitarla. Y es posible que ya Satanás te la haya robado. Es lo más seguro que ya Satanás te la haya robado. Porque Satanás anda como león rugiente a quien devora. Si tú no doblegas tu carne, si tú no doblegas tu carne, amigo, a lo que Dios quiere darte, a lo que Dios quiere impartirte, jamás vas a poder recibir las bendiciones de Dios y vas a vivir al margen. Vas a vivir aislado en un mundo de oscuridad. La bendición puede llegar en cualquier momento a tu vida. Pero como yo te lo repetía, si tú no estás listo y preparado para recibir lo que Dios quiere darte, el enemigo está presto a quitártela.
Mas sin embargo, cuando tu corazón está presto, cuando tu corazón está presto, está abierto a la palabra que Dios quiere implantar en tu corazón, y tú dices, yo voy a tomar esa palabra va a ser de bendición para mi vida, yo la voy a guardar en mi corazón, yo la voy a atrapar, yo la voy a mantener aquí dentro de mi ser. Entonces, amigo, ahí es donde Dios comienza a obrar en las personas. Ahí es donde Dios comienza a transformar las vidas de las personas. Ahí es donde donde los cielos se abren a favor de esa persona, porque ha abierto su corazón. Y como yo te lo repetía, la viuda de Sarepta nos da una lección que ella, amigo, ella no tenía nada. Ella no tenía provisión. Pero ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios usó a este hombre, usó a Elías y la probó. Y le dijo que le diera un vaso de agua, y luego le pidió que le cocinara un pan en las brasas. Dios pesó el corazón de esta mujer. Entonces la provisión nunca hizo falta en ese lugar. Amigo, Dios muchas veces nos va a probar, como te lo digo otra vez, Dios nos va a probar. Y así mismo, como esté nuestro corazón, así mismo como tengamos nuestro corazón, así mismo la bendición va a llegar a nuestra casa y ahí se va a quedar. Esto, amigo, esto es algo que nos marca que aún de lo poco que nosotros tenemos, Dios lo puede multiplicar y usarlo de bendición para otros. Aún de lo poco que haya en nuestro corazón, aunque sea un vaso de agua, Dios lo está viendo. Pero primero tenemos que preparar nuestro corazón. Desde el momento que tú preparas tu corazón, esa bendición va a llegar a tu casa. No va a escasear nada, porque Dios usa otros medios, a otras personas, para que la bendición también llegue. Así es como Dios trabaja. Dios va a usar a alguien más, mi amigo, porque Dios sabe lo que ha depositado en el corazón de esa persona. Él sabe lo que hay dentro del corazón, y esa bendición puede ser la palabra impartida, puede ser esa semilla impartida para sembrarla en tu corazón. Pero si no estás presto, como te lo repetía, si no estás presto, si no estás pendiente a agarrar esa palabra, el enemigo te la va a robar. El enemigo te la va a robar en cualquier momento, cuando no es lo que Dios quiere, amigo. Cuando lo que Dios quiere es bendecirte. Cuando lo que Dios quiere es sacarte de esa situación. Cuando Dios quiere sacarte de ese margen, de ese aislamiento, de ese lugar donde estás aislado. Ese no es el lugar que Dios ha proporcionado en tu vida, amigo. Dios ha proporcionado un lugar mejor para tu vida, pero no podemos aislarlo, no podemos desviarnos y apartar la bendición. Aprovechemos este momento, amigo. No le cierres el corazón a Dios. No le cierres el corazón a Dios. Aprovecha este momento de que Dios te está hablando. Aprovecha este momento que Dios quiere entrar, que Dios quiere tratar con tu vida.
Pero si, como te digo, si no estás listo para recibir lo que Dios quiere darte, pueden pasar los años y no va a llegar nada. Pero si realmente tu corazón está abierto, la palabra va a ser dócil. Si realmente tu corazón está abierto, si realmente tu corazón está abierto a lo que Dios te va a dar, vas a ser dócil. No vas a tener tanta batalla. Porque hay un peso en nuestros hombros, mi amigo. Cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestra propia fuerza, cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, no vamos a poder. Porque hay una oposición. Son fuerzas de las tinieblas que se oponen en contra de nosotros. Y nosotros vamos a terminar derrotados. Vamos a terminar sin fuerzas. Porque recuerda que detrás de nosotros está un enemigo queriéndonos ganar la batalla. Detrás de nosotros está Satanás, que Dios lo reprenda, que está tratando de evadir la bendición de nosotros. Pero nosotros tenemos que ser sabios, mi amigo. Nosotros tenemos que ser sabios. Que detrás de nosotros hay una guerra que nosotros estamos peleando. Y esa guerra no es con la gente, amigos, sino es con Satanás, que se infiltra en los pensamientos. La guerra que tú tienes no es con los demás, sino que es Satanás que se infiltra en tus pensamientos y te mantiene al margen y aislado. Pero como yo te digo, la bendición depende de tu vida. La bendición está en decir: yo sí realmente la voy a recibir. Yo sí realmente voy a obedecer lo que Dios me está hablando. Yo sí realmente voy a obedecer de que Dios me está hablando a través de alguien. Y las cosas se van a ir dando poco a poco, amigo. Las cosas se van a ir dando. Es una guerra la que nosotros estamos peleando día tras día. Es una guerra que hay, una guerra invisible. Y esta guerra solo la vas a pelear de rodillas. Es la única manera de que la vas a ganar. Es la única manera que tú vas a poder vencer el mal. Si nosotros queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, si nosotros no sabemos a qué identidades nos estamos enfrentando, si nosotros no sabemos a qué fuerzas nosotros nos estamos enfrentando, entonces lo que nosotros vamos a hacer, amigo, es que nuestra fuerza se va a acabar. Nuestra fuerza viene de Dios. Nuestra sabiduría viene de parte de Dios. Y Él es el que nos da las armas, las estrategias para pelear. Eso es lo que Dios hace, amigo. Y si tú quieres recibir la bendición de Dios, prepara tu corazón. Ten un oído audible a lo que Dios te habla cada día. Ten un oído audible a lo que Dios te habla cada día. Y cede a lo que Dios te quiere darte. De esa forma vamos a lograr que esa bendición nunca cese en nuestra vida y se mantenga. Eso es lo que Dios ha hablado, amigo. Y bendiciones. Que Dios te bendiga.